Buen día. En el siguiente video vamos a ver cómo realizar un ensamble sencillo utilizando el software Onshape. Para mostrar esto vamos a utilizar como ejemplo este ejercicio sencillo llamado montaje de base, que ya previamente tengo modelado, tengo todas las partes modeladas en el software Onshape. Para crear entonces un ensamble, lo que tengo que hacer es crear un nuevo documento. En este caso, este documento va a ser un documento de ensamble. Tan pronto esté en este punto, debo añadir las partes que van a pertenecer a este ensamble. Entonces voy a ir al botón insertar y me va a previsualizar los componentes que yo tengo modelado en este proyecto. Entonces en este caso voy a sacar una parte de base, luego voy a sacar un pasador con tope y luego voy a sacar un separador. Cada vez que presione clic en alguna de estas piezas, pues se va a generar una copia de la misma. Luego entonces la pieza queda anclada, las piezas quedan ancladas al cursor. Entonces lo único que voy a hacer es que voy a dar clic en cualquier parte del espacio y ahí van a quedar generadas las piezas. Voy a finalizar acá y podemos proceder entonces a ensamblar. Como pueden ver, las piezas en este caso están atravesadas entre ellas, entonces lo que voy a hacer es que las voy a jalar un poquito para separarlas y que me permita ver claramente cada una de ellas. Luego, entonces, lo que debemos hacer es fijar una de las partes del ensamble. Es conveniente fijar una parte ya que como pueden ver todas las partes en este caso están móviles y lo ideal es que cuando terminemos nuestro ensamble todas las partes nos queden fijas y posicionadas en un solo lugar. Entonces para eso voy a fijar la parte que en este caso está nombrada como base y voy a darle un clic derecho y voy a darle donde dice fijar. Luego de esto entonces podemos proceder al ensamble. Para este ensamble vamos a utilizar dos restricciones, la restricción de slider y la restricción de planar. Listo. Para realizar esto entonces voy a utilizar inicialmente la restricción slider y voy a ensamblar este eje con este otro eje de acá. Como pueden ver, miren que la pieza se dirigió inmediatamente al otro eje y quedaron de forma concéntrica. Puedo darle acá a aplicar y si yo finalizo esta restricción me doy cuenta que en este momento la pieza está deslizándose sobre este otro cilindro, es decir que hasta el momento solamente tiene una restricción concéntrica. Luego vamos a proceder entonces a realizar una restricción entre esta cara de la pieza y esta otra cara que tenemos acá. Para eso entonces voy a utilizar la restricción planar. Le doy planar, toco esta cara y luego puedo girar un poquito el modelo y tocar esta otra cara que está acá. Toqué inicialmente la cara, entonces puedo ya tocarla nuevamente para que quede definitivamente seleccionada. Como pueden ver, las dos caras se juntan y esa sería la forma de ensamblar. Voy a aplicar y ahí ya tengo generadas las partes, el ensamble, perdón. Luego entonces voy a ensamblar esta otra parte y voy a utilizar las mismas restricciones, utilizar inicialmente slider, selecciono este cilindro o esa cara cilíndrica y luego voy a seleccionar esta otra cara cilíndrica. Se realiza el ensamble de forma concéntrica, le voy a aplicar y en este caso ya voy a realizar una restricción de planar entre esta cara y la cara superior de la base. Entonces voy a darle planar, selecciono esta cara, luego giro un poco y selecciono esta otra cara que tengo acá. Listo, como pueden ver ya quedó completamente ensamblado
nuestro modelo y utilizamos solamente esas dos restricciones de slider y planar. Hay algunas otras restricciones que pueden unificar esas dos restricciones que nosotros hicimos, pero estas dos restricciones digamos que son las más básicas que utilizamos en este software OnShape. Luego de eso entonces vamos a ver cómo sacar elementos de librería. Para eso nuevamente le voy a dar en insertar, pero en este caso ya no voy a seleccionar documentos actuales o documentos que ya haya dibujado, sino que voy a sacar elementos estándar o documentos estándar. Entonces vengo acá y lo que voy a hacer en este paso es seleccionar inicialmente el estándar en el que está el tornillo o el elemento que vaya a sacar. En este caso voy a sacar un tornillo que está en pulgadas, entonces voy a dejar seleccionada la norma ANSI. Luego voy a ir a categoría, voy a seleccionar tornillos y roscas. Luego en la clase voy a seleccionar la clase de tornillos hexagonales y luego en componente voy a seleccionar el que dice tornillo con cabeza hexagonal. Selecciono este y en medida voy a agregar una medida que sea de media pulgada con 13 hilos por pulgada de paso, con una longitud de 4 pulgadas, una distancia de rosca de 1.25 pulgadas, y en este momento pues el material es indiferente para mí, entonces voy a darle simplemente insertar en la parte de abajo. Entonces, acá en la parte de abajo me sale un botón de insertar, simplemente le doy acá a insertar, y cuando le doy insertar y me mueva sobre el espacio, notemos que el tornillo queda anclado a mi cursor. Entonces en este caso yo podría empezar a pasarme sobre cualquiera de los agujeros y generar el ensamble inmediatamente, pero antes quiero agregar una arandela. Entonces vamos a irnos primero a agregar una arandela. Entonces para eso voy a seleccionar nuevamente categoría, pero en este caso ya voy a seleccionar washers, que significa arandela. Voy a seleccionar una arandela tipo A plana, una arandela plana que sea de media pulgada, delgada, y simplemente le vamos a dar insertar. Doy insertar y me paso sobre cada uno de los agujeros y doy un clic. Nuevamente le doy insertar y agrego otra arandela y lo pongo sobre el agujero correspondiente. Luego hago lo mismo, la cantidad de agujeros que tenga. Y hago lo mismo en la parte de abajo. Nuevamente insertar. Y noten cómo se permite generar unas restricciones automáticas o un ensamble muy automático de estos componentes. Y ahí ya tengo ensambladas todas las arandelas. Ahora sí, nuevamente vamos a seleccionar tornillos y roscas. Vamos a seleccionar la clase tornillos hexagonales, roscas con cabeza hexagonal. Vamos a seleccionar el tamaño media por 13, 4 de longitud, 1.25 de rosca, y vamos a darle insertar. Ya le doy acá a insertar y me voy a parar sobre la cara superior de la arandela. Como pueden ver, acá ya es un poco más demorado porque hay varias cosas que se pueden seleccionar, entonces hay que saber darle en el punto indicado. En el caso de que el tornillo no se pueda ensamblar fácilmente, entonces lo que debemos hacer en este caso sería poner los tornillos externamente. Simplemente damos un clic
donde queremos que quede y ahí los dejamos. Y luego generar unas restricciones a estos tornillos. Entonces vamos a generar una restricción de slider entre este cilindro y este otro cilindro que tengo acá y le damos a aplicar. Si sucede esto en algún momento, no se preocupen, simplemente seleccionen la restricción planar y luego seleccionen la cara que quieren ensamblar con la cara de la arandela y él se va a ensamblar de esta forma. Para que quede en la posición correcta, simplemente cambiamos la dirección y le damos a aplicar. Y hacemos lo mismo con los otros tornillos. Aplicamos inicialmente una restricción de slider entre esta superficie cilíndrica y esta otra superficie cilíndrica. Le damos a aplicar y luego sacamos el elemento para posteriormente agregar una restricción de planar. Vamos a sacarlo nuevamente. Y vamos a dar una restricción de planar entre esta cara y esta otra cara. Y recuerden hacer el cambio de dirección. El cambio de dirección puede salir en este punto con una ventana emergente o puede salir en este punto de acá. Entonces simplemente cualquiera de los dos lo podemos hacer. Le doy cambiar de dirección y luego aplicar. Y finalmente hacemos lo mismo en el último tornillo. Seleccionamos la cara cilíndrica y luego esta cara cilíndrica que está por acá y le vamos a aplicar. Y luego restricción de planar, selecciono esta cara y selecciono esta otra cara de la arandela. Voy a aplicar y ahí ya tengo ensamblados mis 4 tornillos con mis arandelas y me queda haciendo falta solamente la tuerca o las tuercas. Para eso entonces vamos a darle nuevamente insertar, vamos a seleccionar componentes estándar, voy a dejar el estándar ANSI, en este caso voy a seleccionar nuts, que son tuercas, voy a utilizar una tuerca hexagonal, acá simplemente vamos a dejarlo en tuerca hexagonal y voy a seleccionar que sea una tuerca de media por 13 hilos por pulgada y no debo realizar ningún cambio adicional. Le doy insertar y voy a dejar por acá una tuerca, luego nuevamente insertar y saco las 4 tuercas que necesito. Y luego procedemos entonces a ensamblar. Vamos a hacer una restricción de slider entre esta cara cilíndrica y la cara cilíndrica del tornillo y presiono aplicar. Vamos a ensamblar primero vamos a realizar primero todas las restricciones de slider y luego vamos a realizar las restricciones de caras. Es importante a la hora de ensamblar tener una buena navegación en el programa, es decir, rotarlo, acercarse, moverse o desplazarse en la vista para que puedan seleccionar fácilmente los elementos y aplicar. Y finalmente vamos entonces a realizar una restricción planar entre todas las tuercas con sus respectivas arandelas. Entonces las voy a sacar un poquitico. Este tornillo no quedó bien ensamblado, entonces más bien lo vamos a eliminar
y vamos a ver si podemos copiar este tornillo y pegarlo acá. Listo. Nuevamente entonces vamos a realizar el ensamble de este. Procedemos a utilizar la herramienta slider. Aplicar y luego una de planar. Y aplicar. Listo, ahora sí entonces continuamos con nuestro ensamble de tuercas. Vamos entonces a sacar todas las tuercas que tenemos dentro de los tornillos para poder ver la cara que debemos seleccionar. Esta tuerca perdió su restricción por el hecho de haber eliminado la otra parte. Simplemente voy a volver a generar la restricción entre esa tuerca y el tornillo. Y ya para finalizar entonces en restricción de planar entre esta cara y esta cara de la arandela y aplicamos. Y de esta misma forma realizamos el ensamble a las otras tuercas que tenemos acá. Listo, hemos finalizado entonces el video. Espero que haya sido de gran apoyo para ustedes.